Hola amigos. Como dijimos ayer, la reunión de los líderes de la Unión Europea terminó sobre la 1 de la madrugada como el rosario de la aurora. Dicen que seguirán hablando hoy, son patéticos y todo el mundo lo sabe, ya los han calado en todo el planeta, son como hienas sedientas de sangre. Creo que los acontecimientos que están ocurriendo en Francia y en Ucrania, con repercusiones en Irak, nos tiene que hacer reflexionar que el nazismo, por mucho que quieran reeditarlo en el siglo XXI, no van a poder. El mundo del siglo XXI no tiene nada que ver con el pasado, donde las burguesías capitalistas creaban guerras ahí donde querían, y luego la prensa se encargaba de decir que eran guerras justas en defensa de la democracia. Estos políticos neoliberales que actualmente estamos sufriendo en Occidente, son el producto de la fantasía con la que han envuelto a las sociedades con la consigna del sueño americano, y han llegado a creerse, que están donde están por su propio mérito. Porque se lo han currado, y su esfuerzo dentro de la ley del más fuerte, les ha dado los frutos de su posición privilegiada. ¡Qué ignorantes! Estáis ahí, porque sois los que pasabais por la puerta del despacho que en ese momento necesitaban el títere de turno, os han llenado de promesas y de prebendas para que seáis los capataces de su sistema fascista. Os han comido la cabeza hasta el punto, que aun sabiendo que la era de Internet ha cambiado el mundo para siempre, vosotros actuáis como si vuestros actos y mentiras pueden ser tapados como antes hacía Falsimedia. Ahora vuestros actos y mentiras son destapados y puestos a los ojos del mundo un segundo después, y vuestros instintos fascistas pueden provocar respuestas como en Francia estos días. Y también sabéis que vuestros cuerpos de seguridad que utilizáis contra la población, ya no servirán de nada. Porque el mundo camina hacia un mundo, donde nadie tenga que dormir en tiendas de campaña en las afueras de las ciudades, y ese mundo tiene que ser diseñado por personas que previamente sean capaces de comprender que por encima de los gobernantes, está el proyecto de sociedad necesaria para afrontar el futuro. Un proyecto de mundo, que las cabezas fascistas de los actuales políticos de la OTAN y sus alateres, no pueden entender, por lo tanto al no ser parte de la solución, sois directamente, no parte, sino el problema. Ahora ya sabéis que habéis puesto al mundo al borde de la extinción. ¿De verdad estáis dispuestos a seguir adelante sin reconocer que sois el problema y que tenéis que parar? ¿Creéis que con vuestra demostración de brutalidad fascista, vais a doblegar al planeta bajo vuestros juegos de tronos? ¡Pobres diablos! Ha llegado la hora en el planeta, de dar educación a todos los niños, para que no tengamos que soportar vuestras brutales fuerzas de represión cuando se hagan mayores. Sé que a muchos en el espejo les parecerá que me repito más que el ajo, cuando hablo de la extinción, pero es lo que hay, y no se puede ocultar. Incluso ayer un comentarista en el espejo ha dicho que una guerra nuclear no es tan grave. Que en unos años el viento se lo llevará todo, y se regenerará. Eso no parece que sea así, si hablamos de una guerra nuclear total. Precisamente ayer mismo leí, que el Instituto de Massachusetts de Estados Unidos publicó un video que visualiza las consecuencias de una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia. El video decía que como Gran Bretaña y Francia tienen capacidades nucleares, y el artículo 5 de la OTAN les exige que protejan a los Estados Unidos, es por lo que Rusia también los atacará. La ceniza negra y el humo que se elevan a la atmósfera por hasta 10 años cerrarán el planeta del calor solar. Más de 5 millones de personas morirán a causa de las explosiones, la radiación y el hambre, incluido alrededor del 99% de los habitantes de los Estados Unidos, Europa, Rusia y China. Esto es a lo que los civilizados gobernantes de la OTAN nos empujan obstinadamente. Y las cosas no están para bromas, porque si analizamos el dramático llamamiento que ayer hizo Rusia en todos los foros mundiales que pudo, a mí me sonó como que estamos más cerca de lo que parece de una guerra nuclear. Vamos a analizar los acontecimientos de ayer. En Ucrania comenzaron ejercicios para eliminar las consecuencias de un accidente en la central nuclear de Zaporozhye. ¿Se está preparando un ataque terrorista? Hoy 29 de junio, comenzaron los ejercicios de comando y Estado Mayor en Zaporozhye, para eliminar un posible accidente de la central nuclear de Zaporozhye, informan en Ucrania. Supuestamente,
El propósito de la capacitación es coordinar las acciones de todos los servicios en caso de una amenaza real de emergencia en la central nuclear de Zaporozhye. Durante el día de hoy, la ciudad puede tener restricciones temporales en ciertos tramos. Pedimos a la ciudadanía mantener la calma. La situación en la central nuclear de Zaporozhye está bajo control, dijo el llamamiento del secretario del ayuntamiento Kurtev, designado por Ucrania. El régimen de Kiev, en los últimos días ha estado lanzando activamente información de que Rusia supuestamente está preparando un ataque terrorista con una fuga de radiación en la central. Algo que la Agencia Internacional de la Energía Atómica ya ha refutado a Kiev sobre el supuesto minado de la planta nuclear más grande de Europa. La central nuclear de Zaporozhye está ubicada en Energodar, región de Zaporozhye, y la ciudad de Zaporozhye no ha estado bajo el control de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa ni un solo día desde el 24 de febrero de 2022. A pesar de que, tras los resultados del referéndum del 23 al 27 de septiembre de 2022, la región pasó a formar parte de la Federación Rusa. Ante este grave asunto, Rusia ha difundido una carta ante las Naciones Unidas, en la que subraya que no tiene intención de explotar la central nuclear de Zaporozhye, e insta al organismo y a la comunidad internacional a que le exijan a Kiev que se abstenga de realizar provocaciones contra esta, declaró el representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasily Nevencia, durante una reunión del Consejo de Seguridad celebrada este jueves. Hoy hemos difundido una carta, en la que reafirmamos, en medio de las continuas insinuaciones insensatas del régimen de Kiev, que no tenemos intención de socavar la central nuclear que está bajo nuestro control. Así como pedimos al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y a la comunidad internacional que influyan en Kiev para que se abstenga de realizar provocaciones contra la central nuclear, afirmó Vasily Nevencia. Nevencia denunció en las Naciones Unidas que la OTAN saca enorme provecho del conflicto, mientras los ucranianos mueren en masa en el campo de batalla. En lugar de permitir a Ucrania acordar con Rusia la coexistencia pacífica, los países de la OTAN decidieron armarla con la loca esperanza de que pueda derrotar al país euroasiático, afirma el representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas. Al suministrar armas a Ucrania, Occidente financia secretamente a sus corporaciones militares, y obtiene fabulosos beneficios. Y no le preocupa que las pérdidas de Kiev se cuenten por decenas de miles y que ya no queden suficientes plazas en los cementerios ucranianos, declaró este jueves el representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasily Nevencia. En su intervención ante el Consejo de Seguridad, Nevencia afirmó que, en un contexto en el que los países occidentales intentan echarle la culpa del conflicto ucraniano a Rusia, las amenazas relacionadas con el suministro de armas al régimen de Kiev siguen creciendo y multiplicándose. Señaló que aunque Occidente se obstina en hacer olvidar a la comunidad internacional que la crisis ucraniana, al igual que las entregas de armas, comenzaron mucho antes de 2022. Gracias a las revelaciones de varios políticos, como el expresidente francés François Hollande, y la excanciller alemana Angela Merkel, el mundo sabe que el bombeo sistemático de armas a Ucrania y sus preparativos para la guerra con Rusia durante todos estos años se estaban llevando a cabo, tras la pantalla de los acuerdos de Minsk. De acuerdo con el diplomático ruso, ahora los aliados de Kiev intentan presentar el asunto de tal manera que solo empezaron a armarlo desde el año pasado para repeler la agresión rusa. Este esquema en un año y medio se ha convertido en una especie de empresa militar privada llamada Ucrania. Los países de la OTAN suministran armas, en su mayoría reciclando sus viejos arsenales, y financian secretamente sus corporaciones militares, obteniendo enorme provecho, mientras los ucranianos luchan y mueren por decenas de miles en el campo de batalla, explicó. Nevencia recordó también que los países occidentales ahora no solo están bombeando armas sin control al régimen de Kiev, sino que también entrenan a las fuerzas armadas ucranianas y a batallones nacionalistas en sus territorios, entre otras cosas, al tiempo que aseguran que no están implicados en el conflicto con Rusia. En otras palabras, parece que son neutrales. Sin embargo, el derecho internacional
incluidas las disposiciones de las convenciones de La Haya de 1907, y el derecho internacional consuetudinario, prohíbe inequívocamente a los estados neutrales emprender acciones de este tipo. De hacerlo, perderían su neutralidad y se convertirían en parte de un conflicto armado, señaló. Además, refiriéndose a las declaraciones de líderes occidentales, de que su objetivo es infligir a Rusia una derrota estratégica en el campo de batalla. Nevencia subrayó que habiendo perdido completamente el contacto con la realidad, Occidente está provocando deliberadamente un choque directo entre las potencias nucleares. Según el alto funcionario ruso, en lugar de permitir a Ucrania acordar con Rusia la coexistencia pacífica durante las conversaciones de paz celebradas en la ciudad turca de Estambul en marzo de 2022. Ellos decidieron armarla con la loca esperanza de que pueda derrotar al país euroasiático. Al mismo tiempo, Nevencia subrayó que el equilibrio de poder no se verá alterado por ningún suministro de armas, y la mayoría de los expertos militares independientes ya admiten abiertamente que la derrota del régimen de Kiev es solo cuestión de tiempo. Afirmó que Ucrania ya no dispone de armas propias, porque el equipamiento occidental entregado está siendo quemado, mientras que el ucraniano y otros viejos equipos soviéticos también casi han desaparecido. Sin embargo, todavía hay ucranianos que están siendo llevados al matadero en el marco de la llamada contraofensiva de las Fuerzas Armadas ucranianas. La reserva de movilización del régimen de Kiev aún no se ha agotado, aunque todo se encamina hacia ello, pero, y esto es sumamente triste, ya no hay suficientes plazas en los cementerios ucranianos, declaró. Nevencia señaló que solo los propagandistas occidentales promueven eslóganes vacíos y sin sentido, de que Ucrania puede ganar, subrayando que al final lo único que les importa es debilitar a Rusia lo máximo posible. Seguir suministrando armas occidentales no llevará al resultado deseado por Occidente, derrotar a Rusia en el campo de batalla e infligirle una derrota estratégica. Me gustaría que nuestros colegas occidentales se dieran cuenta de ello lo antes posible, concluyó. No creo que haga falta analizar demasiado estas palabras de Rusia ante las Naciones Unidas, simplemente se pueden simplificar en una frase: la mayor potencia nuclear del planeta no puede ser derrotada sin antes destruir a sus enemigos con todo lo que tienen, antes de que sus enemigos la derroten a ella. Por eso he dicho antes, que los políticos de la OTAN ahora mismo están fuera de época, tanto ideológicamente con su fascismo bajo el brazo, como humanamente, que carcomidos por sus ambiciones desmedidas y exclusivas, que para sustentar sus puestos y privilegios hedonistas, y el de sus amos burgueses, tienen a una gran parte de sus sociedades tiradas en las aceras sin futuro de ningún tipo, y a la mitad de la población mundial en las mismas condiciones. ¿Qué creemos que pasará si no cejan en su empeño, o les obligamos a parar? ¿Blanco y en botella? Pues atentos, porque cada día, una multitud de voces de contrastado reconocimiento nos alertan de a dónde nos conducen estas mentes fascistas. Sobre la Torre de Babel de la reunión de la Unión Europea, quedan unas declaraciones del primer ministro húngaro, que burlonamente se ha cachondeado de sus colegas de la Unión Europea, y lo curioso es que a pesar de ello se llaman Unión Europea, poniendo el dedo en sus propias llagas fascistas, incluidas las del propio Orbán, destapando con ello la cruel realidad de Europa. Atentos. Hoy en día no queda paz, ni prosperidad en la Unión Europea. Aunque el logro de estos objetivos fue el motivo de la unificación europea en el siglo XX, así lo anunció el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en vísperas de la cumbre de la Unión Europea en Bruselas. La Unión Europea se creó por dos razones: primero, por el bien de la paz; segundo, por el bien de la prosperidad. La economía se está volviendo cada vez más alarmante. Ahora no hay paz ni prosperidad en la Unión Europea, dijo Orbán, quien critica constantemente el enfoque paneuropeo del conflicto en Ucrania, que implica llenar Kiev de armas y dinero. Incluso Orbán se burla de los problemas de presupuesto de la Unión Europea con el GIF, de Travolta. El jefe de gobierno húngaro afirma que Bruselas se está quedando sin dinero solo 2 años después de aprobar un presupuesto para un periodo de 7 años. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, publicó este jueves en Twitter el GIF
del actor John Travolta, con actitud confundida sacado de la película Pulp Fiction, Tiempos violentos en Hispanoamérica, para burlarse de los problemas de presupuesto que tiene la Unión Europea. Solo 2 años tras la aprobación del presupuesto de 7 años, Bruselas se está quedando sin dinero. ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué le pasó al presupuesto? ¿Dónde está el dinero, Comisión Europea?, escribió Orbán en su tuit. La semana pasada se dio a conocer que la Comisión Europea presentó una revisión del presupuesto a largo plazo de la Unión Europea, en la que solicitó 66.000 millones de euros, unos 72.000 millones de dólares adicionales, para cubrir los crecientes costos de los intereses, los gastos relacionados con la migración y los compromisos derivados de la asistencia a Ucrania. Ursula von der Leyen, presidenta del brazo ejecutivo de la Unión Europea, calificó la solicitud de fondos adicionales como una propuesta muy específica y limitada, que tiene como objetivo responder a un mundo que ha cambiado radicalmente desde que el presupuesto a largo plazo fue aprobado inicialmente en 2020. Al mismo tiempo, se informó que algunas naciones miembros de la Unión Europea, como Alemania y Países Bajos, han dejado en claro que, si bien apoyan la financiación adicional para Kiev, esperan que Bruselas adopte un enfoque disciplinado para su presupuesto. Recordaron que las finanzas nacionales se encuentran bajo presión, por lo que no es momento de pedir más financiación a los Estados miembros del bloque comunitario. Como podéis observar después de lo oído hasta aquí, a estos políticos de la Unión Europea versus OTAN y del neoliberalismo global, les importa una mierda lo que pase con sus ciudadanos, mientras ellos vivan en su burbuja jardinada en los áticos. Están todo el día asomados a su ventana de Overton, viendo las aceras pobladas de indigentes, porque ahora Falsimedia les transmite hasta dónde pueden seguir sin que los de abajo empiecen a subir a los pisos de arriba cabreados. Lo hacen con lo que se podrían llamar encuestas de Overton, que mide hasta donde los de la acera están dispuestos a soportar sin que se generalice lo de Francia. Y seguramente, por creerse sus mentiras de las encuestas, el día menos pensado los pueden tirar por la ventana de Overton a la acera. Esto es todo amigos, reciban un saludo.